Entonces, empezamos. Em, ¿A qué nos referimos con programación estructurada? Cuando nosotros queremos resolver un problema usando un programa, usando un lenguaje, la forma en la que solemos resolverlo es en la forma más óptima, dividir el problema en subproblemas que vamos resolviendo uno por uno y luego encadenamos todas estas soluciones en una sola solución grande, ¿cierto? Eso es lo que nosotros solemos llamar programación estructurada. Por ejemplo, si queremos calcular el valor de una serie de números, entonces primero calculamos cuánto funciona, o sea, cómo funciona la operación en su nivel más básico, qué es lo que pasa si sumamos un número con otro, qué es lo que pasa si multiplicamos un número con otro, programamos eso, lo aplicamos, después vemos cómo interactúan estas dos funciones entre sí dentro de otra función, y vamos llamando estas funciones y usamos los operadores que necesitamos para el momento. ¿Ya? Si quisiéramos, por ejemplo, resolver un problema como encontrar o predecir un punto de colisión, por inventar algo, un punto de colisión de vehículos en la ciudad, en el centro, entonces necesitaríamos cada detalle, como el movimiento del auto sería una función, eh, la estructura de las calles sería otra función, o sería otro modelo de datos, una estructura, tendríamos variables por ahí dando vuelta también, ¿cierto? Que representarían cosas como quizás como velocidades, tendríamos que empezar a declarar listas, empezar a crear listas, pilas, colas, etcétera, etcétera. Todo esto con el fin de poder resolver el problema inicial. Como que la frase que define la programación estructurada, ¿cierto? Es este que se le suele decir el divide y vencerás. Solemos dividir nuestros problemas en funciones más pequeñas, hasta lo mínimo que podemos resolver, y desde eso nosotros construimos nuestra solución principal. En la programación orientada a objetos hacemos como un cambio de paradigma. Dejamos de intentar solucionar problemas al aire, y en lugar de eso los definimos. ¿Por qué no puedo escuchar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En lugar de eso definimos estructuras en forma de clases que describen conceptos abstractos o describen de forma abstracta conceptos reales. Por ejemplo, el mismo caso de los vehículos, ¿cierto? Y los choques, donde antes teníamos variables que almacenaban datos de velocidad, datos de cantidad de vehículos, datos de posición, de colisión. Lo que hacemos ahora es definir un objeto vehículo con sus atributos y sus funciones únicas que le pertenecen a esta clase, ¿cierto? Por ejemplo, un vehículo tiene ruedas, entonces dentro del vehículo nosotros definimos, dentro de la estructura de vehículo, definimos una variable que solamente le pertenece a vehículo, ¿cierto? Que por ejemplo ruedas, y nos dice la cantidad de ruedas. Una que puede decir la cantidad de puertas, una que nos dice, ¿cierto? El color que tiene este vehículo. También tenemos métodos, que son básicamente funciones que se aplican solamente a este objeto, a esta clase, ¿cierto? Un vehículo puede acelerar, un vehículo puede frenar, un vehículo, ¿cierto? Se puede encender, se puede apagar, etcétera, etcétera. Después, ¿cómo nosotros trabajamos con esto? Nosotros dentro del código, una vez que nosotros definimos nuestra clase, todos los objetos que nosotros derivamos de esta clase son independientes los unos de otros, y cada uno de ellos se guarda y representa todo este conjunto y se puede operar de forma distinta. O sea, me refiero de forma separada, perdón. ¿Ya? Nosotros empezamos a crear copias de esta clase abstracta con la que nosotros programamos y trabajamos y almacenamos. ¿Ya? Esta copia abstracta o esta representación en el código de nuestro pensamiento abstracto es lo que nosotros llamamos un objeto. Un objeto puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Un objeto está definido entonces por una clase, y un objeto puede ser, por ejemplo, dentro de Python, las listas son objetos,
Las variables también son objetos. Una función es un objeto. Cualquier cosa es un objeto, ¿ya? Esto más que nada representa una forma de pensar y organizar nuestra forma de resolver problemas más que algo técnico, por ejemplo, que un objeto se puede operar de cierta forma, mientras que algo que no es objeto no se puede operar de cierta forma. Depende del objeto, ¿ya? Depende de cómo nosotros lo definimos y depende de qué es lo que vamos a hacer con ellos. Lo importante rescatar de todo esto es que tengan presente que el mayor provecho de Python, a pesar de que Python sí se puede usar para hacer programación estructurada, el mayor provecho de Python lo van a sacar aprovechando su sistema de clases, de herencia y de conceptos únicos que pertenecen al tema de programación orientada a objetos. ¿Ya? Con esto entonces vamos a pasar a ver qué significa todo esto dentro del contexto de Python. ¿Ya? Primero, lo que ya habíamos dicho en un principio, Python es un lenguaje orientado a objetos. Un objeto, o una clase en realidad, se define como una entidad que contiene métodos y atributos particulares, ¿cierto? Los cuales son definidos dentro de esta clase. Un objeto es una instancia particular de una clase, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, me refiero con el ejemplo del vehículo, cuando yo hablo de clase, me refiero como al concepto de un auto, que tiene un auto. Cuando yo me refiero al objeto, me refiero al ese auto. No sé si me entienden la diferencia. Ya si alguien tiene una confusión entre el concepto de clase y objeto, me dice. Cuando yo me refiero, entonces, repito, cuando me refiero a la clase, me refiero al concepto abstracto, a la idea, a la representación, a sus atributos, funciones, etc. Y cuando yo digo objeto, me refiero a esa representación de la clase en particular. ¿Ya? Una cosa es la clase lista y otra cosa es la lista de números con la que estoy trabajando. La clase lista es la clase lista tú la puedes operar de ciertas formas. Esta lista es un objeto lista que yo estoy usando para almacenar números. Una clase encapsula variables como atributos y funciones y operaciones como métodos. Para acceder a los atributos y a los métodos se hace a través de la sintaxis de punto. Es una instancia de objetos, sí. Tratando de usar un lenguaje un poco como más general. Concepto de instancia de algo es algo que se va a ver también dentro de la parte de modelamiento de datos. También vamos a hablar del tema de instancia de algo. ¿Ya? Entonces, más que encapsular variables y funciones y cambiarles el nombre, ¿cierto? Con el uso de clases tenemos que aplicarlo con una lógica orientada a objetos. No es que no puedan usar clases para hacer programación estructurada, pero no tiene sentido que lo hagan, ¿ya? Si van a usar clases en sus programas, entonces usen programación orientada a objetos. ¿Ya? El constructor, ¿cierto? No vamos a hablar tanto de constructor, de métodos, de clases, de atributos privados, atributos públicos, etc. Métodos privados, métodos públicos. ¿También existe herencia de clases? Sí, también existe herencia de clases. ¿Ya? Entonces, el constructor nos permite inicializar una clase. ¿Ya? En la estructura se asignan valores a los atributos y también se pueden incorporar otras operaciones que sean necesarias cuando el objeto está siendo creado. ¿A qué nos referimos con crear un objeto? Así como cuando nosotros llamamos una función y le entregamos ciertos atributos y la función nos entrega un resultado, nosotros cuando llamamos a la función, entre comillas, a la clase, lo que tenemos que hacer es inicializarla. Una clase es, como dije, una representación abstracta de muchos conceptos. Una clase almacena variables, almacena funciones dentro de sí misma, y para poder empezar a usarla necesitamos inicializarla, ¿cierto? Entonces, vamos a ir
a nuestro notebook. ¿Cómo definimos una clase? Al igual que las funciones, necesitamos una sentencia. Nuestra sentencia es la sentencia class, el nombre del método, de la clase, perdón, que por costumbre, por tradición quizás, se usa se escribe con la letra mayúscula, con primera inicial mayúscula, tal cual como está ahí. Por ejemplo, una clase, 2 puntos. Esto también es una convención. Lo que voy a hacer ahora es usar self como la primera constante que hace referencia a sí mismo. Esto tiene que ir siempre en cada función que ustedes declaren dentro de una clase. Lo que hace la variable self es que le permite a la clase llamarse a sí misma, ¿ya? Después ustedes entonces, self es como this en Java, sí. En Python ¿cómo se dice? No sé cómo será en Java, pero por lo menos en Python es como un acuerdo, ¿ya? Vamos a primero terminar esta clase y vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Self y un número, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo ejemplo que tenemos aquí y nosotros después definimos. Es decir, el usuario true significa Valor, valor. ¿Ya? Es lo mismo que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa con self? Self es como el estándar que se usa en Python, pero en realidad lo que estamos haciendo es que la primera variable que nosotros asignamos dentro de nuestra declaración de métodos y para referirse a ese método, sí, precisamente. El tema es que a lo que quiero llegar es que el uso de la variable self en sí es solamente convención. No tiene por qué llamarse self, ¿ya? A Python le interesa que la primera función, vamos a ver esto primero, vamos a hacer entonces un ejemplo. Aún no vamos a llamar el ejemplo porque es igual a una clase que la vamos a inicializar con el valor 5. ¿Ya? Name valor, puse valor cuando estaba trabajando con números. Ahí sí. ¿Ya? Y con eso ahora yo tengo el objeto, en mi ejemplo, objeto EJ, es una instancia de esta clase que es independiente de cualquier otra que yo vaya a crear. Entonces puedo crear, por ejemplo, otra, ¿cierto? Con otro número. Y ambos, ejemplo 1 y ejemplo 2, son dos instancias distintas de la misma clase, ¿ya? Ambos son lo mismo, pero son distintos uno del otro, básicamente. ¿Ya? Ambos son clase, esta clase en particular, pero son distintas instancias. Las operaciones que yo hago sobre una no se ven afectadas sobre la otra, ¿ya? Es como una variable que contiene todas estas cosas, atributos y funciones relacionadas a ella. Volver al punto de lo que es self. Si se fijan, esto funcionó. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, ahora hago un print, ejemplo, vamos a hacer un print también. Ejemplo, punto, número. Y por temas de ejemplo, vamos a hacer también un print, ejemplo 2, un print. Creo que ya está claro cómo es que funciona, pero lo vamos a ver igual. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo acá, que dice main.una clase, object, add, etcétera, etcétera,
es la definición del objeto, como Python ve este objeto, ¿cierto? Main nos dice en la parte del código donde está este objeto, una clase es el nombre del objeto, que es esta clase, y esto es la dirección de memoria. ¿Ya? El self es el nombre que por convención se usa para referirse a la primera variable dentro de los métodos en Python, pero no es que tenga que llamarse self o si no las cosas no funcionan. Lo que a Python le interesa en nuestra definición de métodos, con nuestros paréntesis, si se fijan, ocupamos def igual que con funciones. El primer parámetro que nosotros tenemos que declarar es el que Python va a usar para referirse a sí mismo. ¿Ya? No tiene por qué llamarse self. Yo esto lo puedo llamar uno mismo. ¿Ya? Y esto debería funcionar. ¿Ya? Por lo menos funciona en la versión antigua de Python y efectivamente sigue funcionando y sigue siendo lo mismo. ¿Ya? El uso de self es una convención precisamente para la gente que, por ejemplo, usa Java, que está acostumbrado al this. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque es posible que a veces cuando importen funciones, quizás alguien, o vean códigos de alguien, quizás alguien no esté usando el self, o quizás para algún tipo de representación para la principal use self, y quieran hacer otro método, y en el otro método no quieran usar self, sino que quieran usar valor y operación, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, la primera variable que yo estoy declarando dentro de este método va a ser la que Python va a usar para referirse a sí misma. Por lo tanto, si yo quiero referirme a mí mismo, a la misma clase, tengo que usar valor. ¿Ya? ¿Por qué insisto con esto? Porque Python, lo mismo que dije también cuando estábamos a la misma clase, a la misma clase. ¿Ya? Python asume, parte de su filosofía es que te deja hacer y definir cosas de la forma en la que a ti te parezca más cómoda, pero asume que tú vas a tomar las mejores prácticas para poder hacerlo. ¿Ya? Por eso se habla de las convenciones y del self. Python no te impide que tú no puedas cambiar el nombre de la primera variable si de verdad quieres hacerlo, pero te dice y te recomienda que no lo hagas. Algo muy parecido vamos a ver también con el tema de la privacidad de los atributos y de los métodos. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando primero y después vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Esta estructura, lo que acabo de hacer aquí, el def init, es como nosotros definimos el constructor. Si se fijan, el init es el mismo init que vemos acá. Es porque este init básicamente funciona como el constructor de este objeto módulos que nosotros después trabajamos con en nuestra función principal de Python para poder llamarlos y usarlos como librerías. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Definimos nuestra función init y así nosotros asignamos todas estas variables, etcétera, a eh, nuestro objeto, nuestra clase. ¿Ya? Lo siento, eso es porque hice esto. ¿Ya? Si se fijan, no tengo por qué también imagino que pensé que estaba claro, pero lo voy a decir de todas formas.
no tienen por qué declarar todas las operaciones o funciones cuando lo inicializan, por decirlo así. Cuando crean el objeto, no tienen por qué definir todo por entrada o todo dentro de la función. Ustedes pueden asignar simplemente valores por defecto, de la misma forma como si fuera una función normal, ¿ya? Un código normal, ¿ya? Todo lo que yo deje dentro del init se va a crear cuando yo haga esta operación. Esta operación nosotros le vamos a llamar por ahora crear un objeto, ¿ya? Similar a como yo llamaba funciones, voy a crear objetos. Repaso. Igual que con las funciones, los atributos tienen que ir uno por uno. Si hago número 2 acá, entonces mi segundo número tiene que ser también mi segundo número acá. Todo lo que yo haga, todo lo que yo escriba acá, después lo puedo acceder, ¿ya? No tienen por qué casarse, entre comillas, con el valor que ustedes definan en un principio. Y todo esto nosotros lo accedemos mediante la estructura punto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que contiene la estructura de la clase? Eso era como el ejemplo más básico, como para ver y poder introducir lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? El nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿ya? Vamos a hacer esto un poco más abajo. Class, nombre, los atributos, cuando van dentro de un método se refieren con def. Podemos también crear un atributo al aire, pero esto no lo vamos a usar nunca, ¿ya? Siempre queremos usar un constructor dentro de nuestros objetos, ¿ya? Es bueno para la gente que no está acostumbrada a trabajar con clases y objetos que se acostumbren a que básicamente esta es la forma como estructurada de definir una clase, ¿ya? El nombre de la clase, y lo primero que deben hacer es definir el constructor, ¿ya? Métodos que nosotros queramos hacer. ¿Cierto? Y con alguna operación que nosotros queramos hacer, por ejemplo, un return, no lo sé, una variable. Exacto, sí. Así es como nosotros definimos el constructor, ¿ya? Todo lo que ustedes pongan dentro del guión bajo init es el constructor. Es doble guión bajo, por si acaso, ¿ya? No sé si se acuerdan que les había mencionado que Python tiene tiene métodos y funciones por defecto nativas de Python que se definen como doble guión bajo, como por ejemplo init o como por ejemplo main, ¿ya? O como por ejemplo name. Todas estas son cosas que son nativas de Python. La diferencia entre una clase y un método. Un método es parte de una clase. Una clase puede contener métodos, ¿ya? Una clase contiene variables, que los vamos a llamar atributos, y también puede contener métodos, que son funciones que le sirven a esta variable. ¿Ya? Por ejemplo, ya tengo mi objeto número y tengo mi número 2 que va a ser 0. Podría haber un método para sumar dentro de una clase, exacto.
Podríamos poner la misma función suma que habíamos hecho cuando vimos funciones, la podemos incorporar dentro de la clase y ahora esta función suma le pertenece a la clase. ¿Ya? Entonces después cuando yo cree un objeto, ¿ya? En objeto de una clase le vamos a llamar, cuando yo creo una instancia, es propia de esa clase. ¿Dónde se crea? Se crea dentro de la clase. ¿Ya? Lo que estoy escribiendo ahora. Yo tengo una clase, le doy el nombre, 2 puntos. Indentado. Def-init, si te fijas, también es como un método. ¿Ya? Vamos a borrar este espacio. Era para mostrar solamente que es doble guión bajo. Hago mi constructor y después llamo el objeto. Después, dentro de esta misma línea de indentado, ¿ya? Escribo cualquier método que yo quiera usar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el método, vamos a hacer aquí una operación suma. Vamos a poner un número 12 igual a 10. Y mi método lo creo aquí como una función aparte, dentro del mismo nivel que mi constructor. ¿Ya? Entonces hago función métodos self, hago un return y voy a retornar el valor de número más número 2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no me está haciendo nada, ¿ya? Porque no estoy llamando al método. A diferencia de cuando nosotros llamamos una función, no solamente basta con hacer, por ejemplo, métodos, lo llamé, paréntesis, nada. ¿Ya? Métodos no está definido, porque métodos no es una función. ¿Ya? Pues si digo métodos y el método métodos va a sonar extraño, así que le vamos a llamar suma interna. ¿Ya? Si yo intento llamar a la función suma interna, no va a pasar nada. Esto es porque suma interna no es una función, es un método que está dentro de esta clase. Tampoco va a funcionar si yo hago, a pesar de que habíamos dicho que nosotros accedíamos a las funciones, a los métodos y a los atributos de una clase usando la estructura de puntos, ¿cierto? Como aquí, por ejemplo, tenemos el nombre del objeto, creamos un objeto inicializado con un valor 5, tenemos para acceder al contenido de esta variable, escribimos el nombre del objeto, punto, el nombre del atributo. Si quisiéramos nuestro número 2, entonces haríamos un print, nombre del objeto, no la clase, ¿ya? Insisto con esto, objeto, EJ, clase, una clase. EJ es una instancia de una clase. Nosotros llamamos a el atributo del objeto. ¿Cómo lo definimos en la clase? Entonces, para llamar al atributo de este objeto, simplemente usamos número 2. Aquí estamos llamando, en teoría, ¿ya? Mal hecho a propósito, estamos llamando a la clase y dentro de la clase queremos hacer la operación suma interna. ¿Cierto? No lo podemos usar porque es un método que pertenece al objeto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora si nosotros llamamos a ejemplo, que ya lo inicializamos con un valor, ¿cierto? Dentro de nuestro objeto EJ deberíamos tener el valor número, que va a ser igual a lo que nosotros ingresamos,
que sería un 5, y un número 2, que sería 10. ¿Qué es lo que pasa entonces si nosotros llamamos a esto ahora? Me faltó... Me faltaron los self aquí. Ahí sí. ¿Ya? Siempre que nosotros hacemos referencia a algo que existe dentro de este mismo objeto, nosotros usamos self. ¿Ya? Se me olvidó hacerlo delante, lo estaba haciendo de forma mecánica. ¿Hay una forma de evitar los self? No. No, lamentablemente van a tener que acostumbrarse a ir escribiendo los self. ¿Ya? Son parte de la... También parte, he hablado harto, he dado varias frases de lo que es la filosofía de Python. Otro de los puntos de la filosofía de Python es que Python te dice que seas explícito, no implícito. ¿Ya? A Python le gusta que hagas tus definiciones y tus declaraciones de forma explícita, y el lenguaje está construido alrededor de eso. ¿Ya? Cuando queramos, de hecho, cuando queramos hacer un import, los imports también están estructurados para que los hagas de forma explícita. ¿Ya? A pesar de que puedes hacer, por ejemplo, un from carpeta.módulo import asterisco, ¿cierto? Donde el asterisco representa todo. Te está diciendo que hagas un import de una función y una clase particular. ¿Ya? A Python le gusta, es parte de su filosofía, es parte de su visión, que haga las cosas de esta forma. Por lo tanto, self es una expresión de este C explícito. ¿Ya? ¿Siempre debo asignar la clase a un objeto para poder usar esta? Sí. ¿Ya? Una clase por sí mismo no es nada. ¿Ya? Es solamente una representación, una representación, un modelo o una estructura de cómo nosotros vamos a trabajar los datos. El objeto es como lo tangible, lo real, lo que con nosotros operamos. Los otros son solamente definiciones. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo aquí, cuando creemos un objeto de tipo una clase, los números se van a llamar con una operación número. El número 10 lo vamos a acceder mediante el atributo número 2. Y cuando llames a la función suma interna, va a quedar que hagas esta operación. ¿Ya? Pero esto en el aire no significa nada. ¿Ya? Esto por cuenta propia no significa nada. El objeto tiene sentido. La clase es solamente una definición. ¿Ya? Volviendo a la diapo. ¿Ya? Notar que el nombre, como dije, por convención, lo que estamos viendo ahora son convenciones. ¿Ya? El nombre tiene que partir con mayúscula. Trabajar con dos objetos dentro de una clase. ¿A qué te refieres con dos objetos dentro de una clase? Por ejemplo, si existiera la clase ser humano, no, ser vivo, y tienes al objeto animal y tienes al objeto persona, y quieres comparar su método dentro de otra clase, ¿cómo puedes trabajar con el objeto animal y el objeto persona dentro de esa clase? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, es que eso que tú me estás diciendo viene como casi, es muy parecido a lo que sería hacer programación estructurada. ¿Ya? Tendrías como una estructura de datos que tiene datos de persona, una estructura que tiene datos de animal y una estructura de datos para la interacción. Las clases pueden llamar a otras clases mediante su nombre de clase. ¿Ya? Hay un método más directo, que es la herencia, que la vamos a ver en un momento, pero tú puedes llamar una clase desde otra clase.
¿Ya? Esto es una definición. Self hace referencia efectivamente a la clase, no al objeto, porque todavía no hay ningún objeto creado, lo estamos definiendo. ¿Ya? Pero si tuviéramos una clase 2, clase 2, ¿ya? Con su propio constructor, de hecho no vamos a declararlo, vamos a decir solamente ¿ya? Cuando tú creas la clase, puedes llamarla. Aquí se me trapicó un poco, quizás porque me estoy adelantando. Me parece que no puedes simplemente llamarla así, que tienes que hacer un tipo de herencia, ¿ya? Pero por temas de ejemplo vamos a verlo. Lo que sí me parece que sí o sí tiene que No, estar pero me creado. refiero a una clase que en su método reciba otra clase, o sea, un objeto. Ah, em, ¿quieres usar un objeto como una variable, por ejemplo, dentro de una clase? No, 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 o sea, un objeto, pero que tenga métodos en donde se puedan comparar otros objetos o se puedan trabajar con otros objetos. Ah, mejor seguimos avanzando con las diapos. Cuando veamos el tema de herencia, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Vale, vale, gracias. ¿Ya? Así vamos, con el tema de herencia vamos a ver cómo se relacionan las clases y los objetos entre sí. ¿Ya? Sigamos con esto mientras tanto. Entonces, este ejemplo la clase tiene claro solamente un atributo llamado valor. En el ejemplo que veo acá, en el ejemplo que hice, cambiamos valor por número, pero es lo mismo, ¿ya? Ahí está, vemos. El primer parámetro de cada función dentro de una clase debe ser self, ¿ya? El nombre es por convención. La existencia de la variable no es convención, es necesario, es requisito. Ya tiene que haber una primera variable definida siempre dentro de los métodos y el constructor. ¿Ya? El nombre de la variable self es convención, su existencia no. ¿Ya? Se pueden modificar los atributos de un objeto sobreescribiendo, ¿ya? Tal cual como nosotros accedemos para mostrarlos. Si nosotros escribimos ejemplo punto, ¿cómo le habíamos llamado? Número igual a 15. Vamos a borrar esto por el momento. Como hice la modificación, ejemplo número es igual a 15, ahora entonces aquí tenemos 15. Esto creo que ya está claro, así que lo voy a borrar porque está haciendo mucho espacio. ¿Ya? También podemos borrar atributos del objeto usando el comando del, aunque esto no se usa mucho en la verdad de las cosas, pero también pueden hacerlo. ¿Ya? Y básicamente, en este caso, si borráramos el objeto atributo de la clase 2, nos quedaríamos con un objeto vacío. ¿Ya? Herencia de clase. Una herencia permite definir una clase que herede atributos y métodos de otra clase. ¿Ya? ¿Se ve la figura o se ven las cosas del zoom por encima? Se ve lo de zoom. Vamos a cambiar para este lado entonces. ¿Ya? La figura es representativa nomás, pero vamos a cambiar para acá por si acaso. ¿Ya?
Básicamente, por ejemplo, tenemos lo que habías dicho, una clase persona. ¿Ya? Una clase persona tiene sus atributos y tiene métodos, ¿cierto? Sus atributos es que tiene una cédula, tiene un nombre, tiene un sexo, tiene un apellido. Un método o una acción que puede realizar, por ejemplo, es que puede hablar. Eso será definido por un método. Una persona además puede tener subtipos, como puede ser, por ejemplo, un supervisor o un obrero. Y cada uno tiene tareas, responsabilidades y quizás atributos independientes, ¿cierto? Un supervisor tiene tareas, permisos y tiene tiene la capacidad de supervisar. Un obrero, por ejemplo, tiene tareas, tiene, por ejemplo, herramientas, etcétera, etcétera. Cosas que solamente le pertenecen al obrero, cosas que solamente le pertenecen al supervisor, cosas que no le pertenecen a todas las personas, pero ambos, supervisor y obrero, al mismo tiempo tienen cosas en común con las personas. Esto es lo que nosotros llamamos lo que es la herencia de clases. La herencia de clases básicamente nos permite extender el uso de una función, perdón, el uso de los atributos y métodos de una clase en otra, ¿ya? De forma directa. ¿Ya? Cuando yo hago una herencia, esto lo vamos a revisar porque no me acuerdo si están las diapos o no. Cuando yo hago la herencia, voy a explicarlo entonces, estoy también heredando el constructor, ¿ya? La forma más básica de la herencia de clases lo podríamos ver como un sinónimo, ¿ya? Si yo hago una definición, ¿cierto? De mi clase número 2, ¿cierto? O sea, de mi clase, una clase, vamos a ahorrar esto porque por el momento es confuso. ¿Ya? Vamos a llamarlo una clase padre. Y vamos a crear una clase. Una clase hijo. Pass es como una función en blanco, ¿ya? Si alguna vez ustedes quieren definir muchas funciones, por ejemplo, porque tienen pensado que quizás lo van a hacer, por ejemplo, def suma, y con un A y un B, y quieren también hacer un def producto, con un A y un B, ¿cierto? Pero todavía no quieren trabajar en la operación producto, pero no quieren borrarlo, etcétera, ustedes escriben simplemente un paso, ¿ya? Como una función en blanco. ¿Ya? Si yo creo una función en blanco de, ¿cierto?, esta clase hijo, ¿dónde está? Ahí está. De esta clase hijo, lo que tengo básicamente es un sinónimo, ¿ya? Cuando yo llamo a la clase hijo, estoy llamando al iniciador de la clase padre, con todos sus métodos y todas sus cosas, y lo estoy, simplemente sería como otra forma de llamar la misma clase, ¿ya? Pero con otro nombre. De hecho, lo siento, no expliqué. Así es como nosotros declaramos una función heredada, ¿ya? Nosotros, o sea, una clase heredada. Nosotros declaramos el nombre de la clase, el nombre de la clase como lo hacíamos anteriormente, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos cuál es el padre, ¿ya? O de dónde hereda. Solamente podemos heredar de una clase. Todas las operaciones asumen que estamos heredando de una clase, ¿ya? De hecho,
Y al importar una clase, ¿sería como heredar? No. No. Cuando tú importas una clase, tú importas tal cual como tú la escribiste. Si esa clase, la clase que tú estás importando es una clase heredada de otra, entonces estás importando la herencia. Si es una clase padre o si tú importas una clase y después la usas como clase padre, entonces la importaste de forma nativa y la estás usando como clase padre. ¿Ya? ¿Entiendes? Heredar y heredar e importar son dos conceptos distintos. ¿Ya? La herencia te permite usar ciertos atributos que tú definiste anteriormente para esta nueva clase. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las figuritas que teníamos, si tienes persona, necesitas un objeto para persona, una clase para persona y una clase para el supervisor. ¿Ya? Una persona, ¿cierto? Tiene nombre, tiene sexo, tiene edad, quizás que otras características, y también las tiene el supervisor. Y no quieres, porque es innecesario, tener que volver a declarar todos estos atributos todos estos atributos en el supervisor. Si yo quiero crear un supervisor, un objeto supervisor, ¿por qué no simplemente digo que un supervisor es una persona? ¿Heredar más de una clase? Excelente pregunta, intentémoslo. Vamos a hacer un def herencias. Como estamos trabajando solamente con números enteros, lo vamos a hacer así. Una clase padre, punto número 2, coma, lo siento. ¿Dónde está el error? Porque no he creado ningún objeto. Las herencias se asumen, para responder la pregunta, se asumen que se están haciendo solamente con un padre, ¿ya? Por todo el tema de los constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Temas de... Deme un segundito, por favor. Lo siento. La herencia se supone que funciona en que un padre puede tener varios hijos, pero cada uno de esos hijos solamente puede tener un padre. ¿Se entiende? Siento que todavía no estoy aclarando la duda de...
de Johans. Johans era el que tenía la duda de cómo trabajar con más de una clase, ¿o no? Yeah. Como estoy tratando de trabajar, vamos a volver al tema, para explicarlo, vamos a volver al ejemplo conceptual más obvio y después cuando empecemos a trabajar de nuevo con los métodos, vamos a empezar a tratar de ver como el ejemplo más específico. Vamos a trabajar solamente con clases en blanco, solamente para explicar cómo se trabaja de forma estructural, pero como no venía con ningún ejemplo preparado, quizás tengamos errores si intentamos hacer algo así a lo bruto. Así que vamos a volver a la forma más estructural. ¿Cómo definimos entonces una clase vamos a hacer solamente con funciones pass? ¿Ya? Tengo entonces una clase, ¿cierto? Clase 1, o una clase padre 1. ¿Ya? Vamos a definir con paréntesis también. Y esto lo definimos con un pass. No es nada, es vacío, ¿ya? En pass ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, ¿ya? El pass se supone que debería ser un init, vamos a volver esto y mejor vamos a hacer otro para evitar. Ahí sí. Vamos a hacer una nueva ventana, ¿ya? ¿Cómo nosotros definimos clase? Volvemos a esto. Clase. Clase padre 1. ¿Ya? Ya, clase padre 2. Ya. La forma en la que funciona la herencia en Python es que, ¿cómo las definimos? Nosotros definimos una clase con su nombre. Para heredarla, lo que hacemos es dentro de los paréntesis, como si fuera una función, la ingresamos como si fuera parámetro de esta clase, una clase superior. Puede ir más de una clase en esto, ¿ya? Si nosotros queremos usar las clases padre 1 y la clase padre 2 dentro de la clase hijo, es cosa de poner clase padre, clase padre 1 y clase padre 2. ¿Ya? Aquí me falta un paso. Clase padre 1. ¿Ya? Esto es correcto, ¿ya? Y se puede usar, no hay problema. Los problemas vienen cuando empezamos a ocupar algunas variables de Python que definen o están definidas en base a función del padre y del bueno, del padre en realidad, no del hijo. Una función no suele saber si tiene hijos o no, ¿ya? Pero hay variables predefinidas que están basadas en que, por ejemplo, toma esto de la clase padre y usa, en vez de usar directamente el nombre de la clase padre para poder hacer las importaciones. ¿Ya? Lo puedes hacer si lo quieres hacer, pero las funciones y los métodos que asumen, por ejemplo, del padre hereda esto, del padre hereda esto otro, se hacen bajo la suposición de que el padre solamente es uno.
¿Ya? Todos los casos posibles y todas las cosas que se pueden hacer y definir con clases se extienden mucho como para poder hacerlo solamente en una clase en una clase de enseñanza. Por eso quería tratar de avanzar como esto rápido y ver solamente el tema de las nomenclaturas, cómo hacerlas, definir métodos y definir clases, pero también por lo menos para que se vayan con la forma de ustedes ver cómo solucionar o cómo consultar, cómo ver dentro de la documentación, cómo se hacen cosas específicas. ¿Ya? La idea es mostrarles que Python permite todo este tema de la herencia de clases, herencia de más de una, y herencia a más de una también. Pero, ¿cómo se llama esta cosa? La verdad no tenemos ningún ejemplo preparado para cualquier caso complejo. ¿Ya? Estos temas de los usos de más de una clase, padre, clasifica ya dentro de los usos un poco más complejos de Python. Se puede hacer, puedes usarlo para resolver problemas, pero aquí ya recomiendo que veas en la documentación de herencia casos particulares que sean para solucionar los problemas a medida que los vayas teniendo. Esta es la estructura con la que nosotros hacemos herencia y con la que nosotros trabajamos con la herencia. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo que teníamos aquí de padre e hijo. Se ve chiquitito aquí, pero a lo que quería llegar con el fin de la clase sobre clases en Python es el uso de lo que había explicado recién, el uso de la función super. ¿Ya? Cuando nosotros llamamos la función super, nos referimos precisamente a la clase padre, que era la función a la que quería llegar, que te puede dar problemas cuando trabajas con más de un padre. ¿Ya? Cuando nosotros creamos una clase hijo y declaramos una variable o un método con el mismo nombre que una clase padre, lo que estamos haciendo no es extenderlo, lo que estamos haciendo es reemplazarlo. ¿Ya? Para que tengan esa consideración. Si ustedes crean una clase que es herencia de otra, ¿ya? Crean una clase que es herencia de otra y vuelven a hacer esto, número 2, por ejemplo. Estamos reemplazando el constructor de la clase padre. ¿Ya? Lo mismo si ustedes vuelven a declarar una definición de suma interna,
Em, estamos reemplazando estamos reemplazando el método que nosotros definimos en la clase padre, ¿ya? Si van a hacer esto, entonces tengan presente que quizás sea mejor simplemente declarar una clase nueva. Y si van a simplemente reemplazar todos los métodos, mejor creen una clase nueva, ¿ya? Ya. El tema de más allá de la herencia, sino que cómo compartir atributos y compartir atributos y compartir métodos de forma externa al método, de forma pública, básicamente, es un tema que estaba fuera del alcance del curso originalmente, así que no está preparado. Pero ya que está la duda, les voy a explicar más o menos cómo funciona esto para que puedan ustedes atender y resolver sus consultas por cuenta propia y tengan idea de cómo buscarlo y cómo resolverlo, ¿ya? ¿Cómo funciona el tema de lo público, ¿cierto? Y lo privado dentro como la seguridad de las clases dentro de Python? Es, como otras cosas dentro del lenguaje, es asumido que ustedes como programadores van a tomar las mejores prácticas. Por defecto, todas las funciones, perdón, todos los atributos y todos los métodos de las clases son públicos, ¿ya? O sea, un momento que ustedes crean una clase con ciertos atributos, la gente que, me parece que en Java, tienes que declarar de forma explícita el momento que creas un atributo o un método, si este es público o privado, ¿ya? En Python se asume que todas las clases, los métodos y todos los atributos son públicos. Si ustedes quieren declarar un método o un atributo como privado, lo que deben hacer es usar como nombre lo que ustedes quieran, y en un principio usar el doble guión bajo, ¿ya? Con esto ustedes crean una variable, ¿cierto? Una función, un atributo, que solamente se puede ingresar mediante la misma clase, ¿ya? Ahora, dentro bueno, como han dicho los mismos creadores de Python, la gente que más usa Python también, el tema de la seguridad, entre comillas, que existe dentro de las clases al nosotros poder declararlas como públicas o privadas, es como una capa de seguridad que está como anexada no anexada, anexada es una mala palabra, está relacionado con la filosofía del lenguaje, ¿ya? Java tiene una filosofía del lenguaje y les exige que hagan, que definan todos sus métodos como públicos o privados, donde público significa que puede ser accedido de forma por funciones y métodos externos de forma libre, mientras que privado significa que solamente puede ser accedido por métodos y atributos dentro de la misma clase, ¿ya? Python dice que ese método de seguridad es innecesario, pero si quieren hacerlo, así es como se hace, ¿ya? Doble guión bajo al principio del nombre del atributo, nombre guión bajo al principio del método, del nombre del método, ¿ya? Por defecto, todo es público, al menos que ustedes digan lo contrario, ¿ya? Ese doble guión bajo es un poco más quisquilloso. Es un poco más quisquilloso porque es una función predefinida de Python. Y también es la forma de poder, programar respuestas predefinidas, ¿ya? Por ejemplo,
no tiene tanto que ver con el hecho de que sea privado o no, sino que tiene que ver con el hecho de que Python define sus funciones, son funciones por defecto con doble guión bajo, ¿ya? Lo mismo que habíamos dicho con la función main, o con la función name, etcétera, etcétera, método name, etcétera. Esta es otra forma, por ejemplo, de usar las funciones, es que le podemos decir a Python el tipo de respuesta que queremos cuando aplicamos cierta función al objeto, ¿ya? Vamos a borrar esto, lo tengo. Vamos a copiar esto. Solamente para mostrar un ejemplo. ¿Ya? El tema de público-privado también es como es convención, porque Python dice que esta cosa del tema de la seguridad de los métodos públicos y privados es casi como un intento de seguridad, porque en realidad no es que el código esté protegido por arte de magia o algo así, es más que nada para entender o para dar a entender que esto es algo que debería ser modificado o es algo que no debería ser modificado, ¿ya? Por lo tanto, si me preguntas, por ejemplo, si el doble guión bajo hace alguna magia en un principio, no hace ningún tipo de magia, tampoco le da ningún tipo de atributo particular, o sea, de característica particular a los atributos, ¿ya? Es una convención que se usa para obtener el efecto deseado, ¿ya? Como el uso de self, el uso del doble guión bajo. El doble guión bajo al principio y al final es lo mismo. Esto lo vamos a volver a ver después cuando veamos Django, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahora yo creé una función guión bajo str de string con una variable self, porque es convención de los métodos en Python que lleven self en un principio, y donde tenemos que cuando es llamada a este método, vamos a hacer un return y nos quieren que nos muestre este string en pantalla, ¿ya? Con esto lo que nosotros estamos haciendo es que estamos reemplazando el comportamiento que tiene Python por default, por defecto, cuando nosotros hacemos el llamado de la función sobre este objeto. Si se fijan, esta función es la función string, es la que nosotros usamos para convertir un valor en un string. Ya, un valor numérico, por ejemplo, en un string, o quizás qué cosa ustedes quieran convertir en un string. Lo que le estoy diciendo a Python con esta clase, con este método, le estoy diciendo, cuando llames a la función string sobre un objeto que representa esta clase, quiero que hagas esto, ¿ya? Ese es otro uso también de las funciones con doble guión bajo, ¿ya? Que era importante también que se los mostrara y que lo entendieran ahora porque se va a usar después, ¿ya? Dentro de este archivo que les voy a subir toda la carpeta, viene este
pequeño código, pequeño objeto, que viene también con más funciones y más cosas que ustedes pueden ver, que nos permiten trabajar, que nos permiten ver cómo se trabajan con los dobles guión bajos. Como esto también queda un poco fuera de lo que abarca el curso de forma original. Lo dejé aquí porque si alguien quiere estudiarlo o usarlo de ejemplo, está aquí. Pero nosotros podemos reemplazar el comportamiento natural de algunas funciones o algunos métodos nativos de Python, ¿ya? Por ejemplo, el atributo de la función getAtr es el método que usa Python para adquirir los valores y hacer las construcciones. Set es la variable que usa Python para asignar ¿cómo se llama esta cosa? Asignar nombres de variables a las variables, y del es el que nos permite eliminar elementos, por ejemplo, de una lista. Lo que hace este atributo es, lo que hace esta pequeña clase es que, si se fijan, extiende la clase diccionario y te permite reemplazar un diccionario para que en vez de accederlo con sintaxis diccionario, corchete, clave, puedan accederlo de la forma punto clave, ¿ya? Esto va a estar arriba subido también para que puedan estudiarlo y revisarlo si quieren profundizar un poco más de clase. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a subir también un ejemplo voy a construir bien un ejemplo de múltiples clases, o sea, una clase con múltiples, que hereda de múltiples padres, también para que lo puedan trabajar y ver. Eso sí lo podemos hacer. ¿Te parece, Johans? Ya. Eso sí lo vamos a hacer entonces. Para el ejemplo, para los casos de estudio, vamos a entonces subir un ejemplo de clase con múltiples padres. ¿Ya? Y voy a tratar de ver tu ejemplo particular. Ya vamos a intentar que el ejemplo sea con una clase persona, una clase animales y una clase que relaciona a ambos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Momento, bueno, lo que queda en las diapos es lo que le habíamos explicado, el reemplazar reemplazar las funciones por defecto que vienen no por defecto, debe reemplazar las funciones que vienen desde el padre, si usan el mismo nombre. Y es todo lo que teníamos que ver respecto a clases de la semana pasada. Resumen. Esta es la estructura con la que se realizan las clases. ¿Ya? Vamos a dejarlo así para subirlo. Método público. ¿Ya? Vamos a dejarlo así para que quede tipo torpedo. ¿Ya? Este es doble guión bajo al principio, doble guión bajo al final. Entonces, sí, efectivamente.
el concepto de clase y concepto de herencia de clases es, tal como dice Jaime Bustos, es principal para entender el lenguaje orientado a objetos, ¿ya? Todo lo que se puede hacer con clases y todo lo que implica el uso de clases es algo que no se puede enseñar en una pura clase de una hora, ya todo lo que involucra y todo lo que se puede hacer. Por lo tanto, lo que queríamos ver ahora es que ustedes supieran cómo definir una clase, cómo construir un objeto, la función que cumple el constructor, cómo definir un método, cómo llamar a un método, y cómo definir la herencia, ¿ya? El cómo trabajar las clases, nosotros cuando terminemos en este curso y veamos el tema de Django, lo que estamos viendo ahora es para que ustedes puedan después ver el código de Django, puedan ver que vamos a ver pedazos de código en los que Django construye cosas por defecto, construye cosas cuando creamos un proyecto y te dice, por ejemplo, un método, te hace un import de algo y después te crea un método, una clase, con una tabla, y esto hace, por ejemplo, herencia de una clase que dice, no sé, pues controlador. Y con esto nosotros la idea es que ya ustedes puedan entender, lo que está haciendo es que está heredando de controlador algunas características, y cada vez entonces que yo después haga un llamado, por ejemplo, quiera ver, por ejemplo, oye, ¿y puedo hacer esta cosa con esta tabla? Lo que tienes que hacer es ver si en la clase controlador te permite hacerlo, y si no, entonces tienes que crearlo tú. ¿Ya? Importante que rescaten de esta clase es toda la parte, o sea, lo importante técnico que rescaten de esta clase es todo el tema de cómo definir y cómo estructurar estas cosas. ¿Qué es lo que hay dentro de una clase y cómo se trabaja y por qué se hace de esta forma? ¿Ya? Rescaten el tema del self como primer atributo, siempre primer atributo dentro de los métodos que definan dentro de una clase. El doble guión bajo init, doble guión bajo para hacer el constructor, el uso de self siempre para llamar atributos, incluso atributos dentro de la misma clase, ¿ya? El uso del doble guión bajo en un principio para hacer métodos privados, el hecho de que todos los métodos son públicos, los atributos, cómo acceder a un atributo y cómo modificar un atributo, cómo acceder a uno y cómo modificarlo, cómo crear un objeto que inicializamos. Esos son el tipo de cosas que es importante que rescaten de ahora mismo. Cuando subamos los archivos del programa, vamos a subir también unos ejemplos con unos casos así tal cual como lo hice acá. Vamos a subir también unos ejemplos más específicos sobre algunos problemas en particular, como que era lo que preguntaba Johans, ¿ya? Entonces. Ahora. Escuchando que todavía queda clase. Vamos a ver más que nada una introducción a lo que son modelos de base de datos y bases de datos, ¿ya? No van a... La idea, el objetivo voy a partir diciendo que no es el objetivo del curso. El objetivo del curso no es que ustedes salgan de aquí sabiendo hacer bases de datos en SQL, ¿ya? No es parte del currículum, por decirlo así, ¿ya? Esta clase es más que nada teórica, explicar y mostrar conceptos de base de datos, porque después los vamos a necesitar para poder hacer aplicaciones web. Cuando trabajamos con aplicaciones web, trabajamos con bases de datos sí o sí, ¿ya? Gestionar una base de datos, crear usuarios, superusuarios,
Gestionar permisos son cosas que van fuera del contexto del curso, ¿ya? En la clase del jueves vamos a trabajar con sentencias SQL, pero solamente de una forma como didáctica podría llamarse, mostrar cómo hacer operaciones sobre los conceptos que vamos a ver ahora, ¿ya? No hay mucho ejercicio técnico que realizar acá, porque, como acabo de decir, no es la idea que ustedes salgan de aquí sabiendo, o sea, sabiendo SQL, ni que tampoco tengan que estudiar SQL para poder entender todo lo que viene después, ¿ya? ¿Hay alguien aquí que tenga experiencia con SQL y con bases de datos? Ya. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno. Ok. ¿Ya? La idea es que aquí salgan sabiendo qué es lo que es una base de datos, las cosas que se pueden hacer con una base de datos, y, y cómo representar modelos y problemas usando una base de datos. ¿Ya? Estamos medio cortos de tiempo, así que esto también se va a extender a la próxima clase. Con suerte, o sea, por suerte, no con suerte, por suerte, el tema de la próxima clase es básicamente esto mismo, pero más práctico, así que algunos conceptos los vamos a ver muy rápido, porque lo vamos a ver muy rápido porque los vamos a trabajar en profundidad el jueves, ¿ya? Ahora es importante que se vayan con el concepto, con que rescaten el concepto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma más tradicional que nosotros usamos o que se usa para guardar información? Es simplemente crear listas de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una lista de un proyecto puede incluir información sobre el gerente del proyecto, nombre, algún identificador, teléfono público. Si una persona en particular está a cargo de 10 proyectos, su información debería aparecer en una lista 10 veces, ¿cierto? Si creamos, no sé, tenemos una información, una lista de proyectos, por contar como dice el ejemplo, proyecto número 1, persona a cargo Juan, Juan tiene un identificador número 6, tiene un número de teléfono, proyecto número 2, también Juan, proyecto número 3, también Juan, proyecto número 4, otra persona, proyecto número 5, otra persona. Si queremos hacer una lista con todos estos proyectos o con todos estos productos, quizás no son proyectos, quizás son ventas, quizás no tengo una tienda que me registra el nombre de la persona a la que le vendo, le vendí a Juan, le vendí a Pedro, le vendí a Diego, va a reaparecer este nombre repetido y con información repetida por cada una de estas veces, ¿ya? Unas bases de datos existen para evitar ese problema, ¿ya? Si en el momento en que ustedes ya empiezan a hacer modelos para sus datos y empiezan a caer en el tema de la redundancia, empiezan a aparecer muchos términos repetidos dentro de sus bases de datos, es porque están haciendo algo mal, desde el punto de vista del modelado, ¿no? Otro problema con las listas es que se nos hace complicado empezar a relacionar cosas que no tienen que ver mucho la una con la otra, ¿ya? Por ejemplo, un encargado o una persona, tal cual como veíamos con las clases, un encargado o una persona puede tener ciertos atributos, ciertas cosas que le pertenecen a él, y un proyecto tiene otras características que le pertenecen al proyecto, pero no a la persona, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto puede tener un nombre de proyecto y un presupuesto, una persona puede tener un nombre de persona y un sueldo, ¿ya? Y ambos valores no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero ¿por qué están en la misma lista? Porque es la única forma que tenemos de guardar toda la información, ¿ya? Otro problema que generan trabajar con listas independientes, ya sea, en este caso hemos mostrado tablas y Excel, pero me refiero a cualquier tipo de listas que ustedes ocupen para guardar información. Por lista me refiero a un documento, a un sistema de carpetas, pues, por ejemplo. Si hacen alguna actualización,
el masificar esa actualización, el propagar esa actualización, es muy tedioso y muy largo, y son procesos que tienen que hacerse generalmente de forma manual, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un encargado de proyecto, o veamos este mismo ejemplo que tenemos aquí en Excel. Por ejemplo, tengo otra tabla o tengo un documento físico que me dice, por ejemplo, la persona a cargo de proyecto de ventas, no sé, pues proyectos de venta de, no sé, panqueques, dice, venta de panqueques es el señor Williams, ¿ya? Pero tengo dos señores Williams en la base de datos, tengo tres señores Williams en la base de datos. ¿Ya? Tengo tres señores Williams en la base de datos. Entonces, ¿a qué William me refiero? Es el señor William de la línea 14. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si borramos aquí al señor Johnson? Ahora el señor de la línea 14 no es el señor Williams, es el señor Smith. Entonces tengo que actualizar en mi lista que ahora el nuevo encargado del proyecto es el señor Williams de la fila 13 de esta tabla. ¿Ya? Lo cual es un problema, es un problema real que ocurre ahora también en muchas bases de datos cuando lo llamamos base de datos, muchos, exacto. Muchos problemas de información, o sea, de estructuras de información antiguas, ¿ya? O gente que no ha querido invertir dentro en una estructura, en una base de datos estructurada, ¿ya? Para solucionar el problema vienen lo que son las bases de datos relacionales, ¿ya? Bases de datos relacionales están diseñadas para solucionar problemas complejos que surgen en muchos tipos de negocios. Una base de datos relacional almacena información en tablas. Cada concepto es almacenado dentro de su propia tabla, ¿ya? Cada concepto, cada idea, cada concepto abstracto, cada objeto real puede también ser una tabla, ¿cierto? Una mesa puede ser representada por una tabla. Una tabla es un conjunto de atributos que representan este objeto conceptual, ¿cierto? Por ejemplo, es muy similar a lo que veíamos con el tema de clases, y por eso muchos frameworks ocupan clases para definir tablas, ¿ya? A partir de ahora, cuando pensemos en tablas, atributos, tuplas y llaves, traten de pensar en el concepto un poco más abstracto, no solamente una tabla como la tabla en sí, como una tabla de Excel, ¿ya? Una tabla como una representación por decir tabla, puedo decir clase, ¿ya? Puedo decir estructura, ¿ya? Atributo, puedo decir columna, puedo decir nombre, puedo decir distintas cosas, ¿ya? Cuando piensen en tablas, piensen en este conjunto de atributos, conjunto de características que definen un concepto. Por ejemplo, si tengo una base de datos para ventas, entonces tengo una tabla quizás de personas que van a ser mis empleados, ¿ya? Entonces, una persona tiene un nombre, y muy similar a lo que vimos en clase. Una persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene quizás un identificador, tiene un cumpleaños, tiene una zona donde trabaja, etc. Tengo productos, unos productos tienen precio, tienen quizás fecha de vencimiento, si es que son productos perecibles, tienen quizás una fecha de elaboración, un nombre también, una compañía que lo fabrica, ¿ya? La idea de cada tabla es que almacene solamente los datos relacionados a la entidad que buscan modelar, ¿ya? Después vamos a ver que hay tablas que se crean para hacer relaciones, ¿ya? Por ejemplo, una tabla para el producto, una tabla para el cliente y una tabla que te muestra cómo se relaciona el cliente con el producto. Y cada una de estas tres cosas va en tablas distintas porque cada uno tiene atributos que son independientes del otro y que sirven para describir ese concepto en sí, ¿ya? El nombre de la persona no sirve para describir a la persona, el nombre del producto no sirve para describir el producto, y quizás la fecha de compra no sirve para definir la interacción entre ambos, ¿ya? La fecha de compra no tiene que ver con el cliente, no tiene que ver con el producto, tiene que ver con la interacción entre la persona y el producto, ¿ya? Por eso me refiero a que piensen tablas como un concepto ya un poco más abstracto. No es solamente una tabla de Excel que representa solamente listas de información. Representa
es una representación de una estructura de información. ¿Ya? Una base de datos relacional almacena la información en tablas. Cada concepto es almacenado en su propia tabla. ¿Ya? Una base de datos relacional es una representación de una lista separada en varias partes, donde cada una representa un concepto particular. Ya empezamos a separar. Por ejemplo, una lista de proyectos, que era lo que estábamos viendo anteriormente, esta tabla que tenemos acá, la podemos dividir, por ejemplo, en encargado, ¿cierto? En las personas. El encargado considera su número de teléfono. El producto o el proyecto con el nombre del proyecto y el presupuesto. De aquí podemos sacar dos tablas, ¿cierto? Y a su vez quizás podríamos sacar aún más y más y más aún más y más y más subcategorías. Por ejemplo, quizás los presupuestos vienen por grupo, ¿ya? Por ejemplo, los presupuestos entre 10 y 50 miles de millones de pesos son parte de lo que llamaríamos categoría 1. Los entre 0 y 10 miles de millones son categoría 0, más de 100 millones son categoría 4, etcétera, etcétera. La idea ya es empezar a separar esta información y después solamente la relacionamos. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos las bases de datos? Usando llaves. Las llaves no es más que una columna que nosotros definimos dentro de nuestra base de datos como la que define todas las características del elemento, o sea, todas las características de un elemento particular dentro de esta tabla. Por ejemplo, si tenemos una tabla de personas, cada persona, ¿cierto?, tiene su nombre, su apellido, su número de teléfono, lo que ya he dicho varias veces, y además de esto, tenemos que definir uno de estos como su identificador. Cuando yo me refiero al identificador es que cuando yo llamo a un elemento de esta tabla, lo tengo que hacer mediante esta llave. Esta llave es puede ser un objeto único o no único. Pueden ser compuestos, en el sentido de que pueden ser de más de una columna, ¿ya? Y pueden ser compartidos. Puedo traspasar una llave de una tabla a otra, ¿ya? Dentro de las llaves, bueno, la llave compuesta es lo que le había dicho recién, ¿cierto? Una llave compuesta está formada por dos o más atributos. Por ejemplo, una boleta puede estar formado por la fecha y el número de boleta, ¿ya? Ese es un ejemplo. El número de boleta puede ser, por ejemplo, estar ordenado. Quizás en mi proyecto, el número de boleta representa cuántas veces yo he vendido en el día, ¿cierto? Mi primera boleta del día va a tener el identificador 001, mi segunda boleta 002, mi tercera boleta 003, etc. Y cuando lo junto con la fecha, a pesar de que el número del día no va a ser un objeto único, ni la fecha tampoco va a ser un objeto único, porque va a aparecer muchas veces la misma fecha y va a aparecer muchas veces el mismo número de boleta, la mezcla de ambos juntos son únicos, porque no voy a vender, no voy a tener dos ventas número 1 el mismo día. ¿Ya? Más que nada aquí rescatan el hecho de que se pueden combinar las llaves, ¿ya? No tiene por qué ser solamente una. ¿Ya? Llave primaria. La llave primaria es la que se elige para ser la principal llave de la relación. Si se conoce el valor de la llave primaria, se puede identificar de forma inequívoca a una sola fila dentro de la tabla, ¿cierto? Tenemos una tabla, cada dato que nosotros ingresamos a la tabla se representa por una fila completa, ¿ya? Un dato de una tabla persona, por ejemplo, representaría a la persona con su nombre, su apellido, su root, su correo, cualquier cosa que nosotros queramos representar. Eso es un dato, solamente uno, ¿ya? Cuando nosotros referimos a rescatar un dato de una base de datos, no nos referimos, por ejemplo, solamente a un nombre o solamente a un apellido, ¿ya? Te refieres generalmente a toda la columna. Quizás tú puedes restringirlo después que no te interesa ocupar toda la información, pero cuando nosotros hacemos un ingreso, estamos ingresando una fila nueva. ¿Ya? No ingresamos las cosas por columna, no ingresamos, por ejemplo, toda una lista de nombres después de una lista de apellidos, sino que ingresamos una persona completa. ¿Ya? Las gracias de las claves primarias. Primero, no pueden ser nulas. ¿Ya? Obviamente, no puedo ingresar un valor sin una clave primaria. ¿Ya? No puedo ingresar una persona a una base de datos sin su root, por ejemplo. ¿Ya?
Segundo, tiene que ser único. No pueden haber dos datos con la misma llave primaria. ¿Ya? La llave primaria como identificador es la última referencia sobre este dato que yo quiero llamar. ¿Ya? Si yo tengo dos personas con apellido William dentro de mi base de datos, dos personas con apellido Pérez, por ejemplo, y yo escribo dentro de mi base de datos, les digo a mi programa, tráeme las ventas del encargado Pérez, del vendedor Pérez, la base de datos probablemente te va a decir cuál Pérez. ¿Ya? Y no hay forma de responder esa duda no hay forma de que el computador entienda de qué forma, al menos que quizás también le pongas el nombre o una fecha, ¿cierto? Cualquier otro dato que te sirva para restringir a solamente un resultado. ¿Cómo lo hacemos? Resumimos, simplemente escribimos un identificador que sea único. Así solamente te refieres mediante este identificador. ¿Ya? Por ejemplo, un identificador más común que se ocupa para definir personas es el root. El root, por definición, en Chile es único. ¿Ya? Cada persona tiene un root distinto, no hay dos personas con el mismo root, por lo tanto podemos ocupar el root de una persona como su identificador dentro de una base de datos. ¿Ya? Si nosotros queremos ingresar una persona nueva a una base de datos, y la base de datos nos dice esta persona ya existe, lo más probable es que efectivamente esa persona o estás cometiendo un error de tipeo, equivocaste al escribir el número del root de la persona, o efectivamente la persona que estás ingresando ya existe y no puede estar dos veces dentro de la misma base de datos. ¿Ya? Ese es el objetivo de la llave primaria. La llave primaria también te sirve para identificar el dato dentro de otras tablas. ¿Ya? Este caso en particular lo vamos a ver ahora al tiro. Una llave foránea es la base de las relaciones en base de datos. Estuvimos hablando de que podemos relacionar tablas en el ejemplo de las listas. ¿Ya? Una llave foránea es la llave primaria de una tabla que es ubicada dentro de otra tabla. ¿Ya? Quizás suene un poco extraño. La llave foránea es llamada así dentro de la tabla que recibe la llave. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una lista de vehículos. ¿Ya? Tengo una tabla de vehículos y tengo una tabla de fábricas. ¿Ya? Y tengo información o de proveedores. ¿Ya? Y tengo una tabla que me relaciona a ambos. O tengo solamente una tabla de vehículos, ¿ya? Tengo una tienda de compra-venta de autos, ¿ya? Y tengo atributos que me interesan de cada uno de ellos. Por ejemplo, del auto me interesa, no sé, el kilometraje, el color, el precio, la marca, el año, todo ese tipo de datos que pertenecen al vehículo. Y tengo una lista de proveedores, donde, no sé, un proveedor puede ser una empresa directamente, ¿cierto? No sé, qué sé yo, Toyota, y me interesa información como un número de contacto, una persona encargada con la que yo quiero conversar, quizás localización de la casa matriz, qué sé yo. También tengo una entrada dentro de esta tabla de proveedores que dice particulares, que quiere decir que le compraste el auto a una persona normal, ¿cierto? Un individuo. Entonces guarda su nombre, su número de teléfono, no sé si te vendió el auto con seguro, qué sé yo, no sé de compra-venta de autos, pero cada uno de ellos tiene características distintas. Y lo que habíamos hablado es tratar de evitar el poner todo dentro de la misma línea, siendo que podemos separar. Pero nos interesa relacionar, nos interesa saber de qué proveedor vino cada auto. Entonces lo que hacemos es que nosotros creamos una tabla, auto, con todas las cosas que nos interesan, una columna que dice proveedor, y ocupamos la llave primaria con la que identificamos cada proveedor, y solamente colocamos la llave primaria dentro de esta tabla. ¿Ya? Así yo ya estoy diciendo a la base de datos, este vehículo vino de este proveedor. Y si quieres la información de este proveedor, entonces toma esta llave que está aquí, que puede ser un valor, ¿cierto? Puede ser ABCD,
mientras sea único y no nulo, puede ser llave primaria. Toma este ABCD, búscalo en la tabla de proveedores, y aquí vas a tener toda la información de proveedores que a ti te sirva. ¿Ya? Así es como yo relaciono una tabla con otra. Este tema de llaves foráneas y relaciones es la base de los modelos relacionales. ¿Ya? Es importante que lo entiendan ahora ya. ¿Hay alguna duda? El cómo se representa esto con base de datos lo vamos a ir viendo ahora. Me interesa que entiendan el concepto. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Podemos empezar ya a separar las cosas de esta tabla, ¿cierto? La tabla que teníamos acá, la podemos empezar a separar, ¿cierto? Ya no tenemos una lista con todos los, de cómo Juanes pertenece a cada proyecto y Felipe solamente a uno, sino que creamos simplemente una tabla que contiene a los dos encargados, Juan y Felipe, ¿cierto? Tenemos una categoría para todos los presupuestos. Tenemos una relación entre cada presupuesto y cuánto representa en realidad, ¿cierto? Tenemos un ID, por ejemplo, ¿qué dice el ID? ID número 6, ¿quién es número 6? Juan. Entonces Juan tiene un presupuesto de 10 millones para este proyecto. También Juan tiene un presupuesto de 108 millones para este otro proyecto. Es Felipe quien tiene un presupuesto de 200 millones para este otro proyecto, ¿cierto? Ya no es necesario que pongamos aquí todas las veces Juan, Felipe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Empezamos ya a separar nuestros problemas. ¿En qué se compone un sistema de base de datos? Un sistema de base de datos se compone del cliente, ¿ya? La aplicación de base de datos, el gestor de base de datos y la base de datos. ¿Ya? La base de datos es un concepto, es los bits puros, ¿ya? Es lo que está en la computadora, es el concepto, la idea de la base de datos, ¿ya? Son los bits, las conexiones que están en internet, en la nube, etcétera, etcétera. El sistema gestor de base de datos es lo que nosotros llamamos y con lo que nosotros operamos, ¿ya? Es lo que gestiona esta relación, lo que va a rescatar estos datos y te los muestra, lo que hacen las consultas, etcétera, ¿ya? Aquí es donde están los Oracle, los MySQL, los Postgre, todas esas cosas. La aplicación de base de datos es la aplicación que nosotros usamos para comunicarnos y poder entregar información. El equivalente podría ser, por ejemplo, a que la aplicación sería, por ejemplo, se me fue el concepto. La aplicación sería el equivalente a quizás a un CLI, a un framework, a su editor de texto favorito. El sistema gestor ya sería, por ejemplo, el compilador, y la base de datos sería el código bruto, ¿ya? Las instrucciones en sí de un programa computacional. Y obviamente la persona, el cliente, ¿cierto? La capa 8, la persona que usa todo este programa y que interactúa. Vamos a hablar del concepto de cliente dentro de bases de datos, igual que las otras cosas. El concepto de cliente también es conceptual, ¿ya? Cuando hablemos de cliente, no me refiero a un cliente, por ejemplo, el cliente de una empresa, el cliente de una venta o algo así. Me refiero a un usuario que interactúa con la base de datos de cierta forma con ciertos permisos, ¿ya? Cuando después veamos el tema de Python, vamos a ver que cada cliente tenemos que empezar a crear clientes ficticios, clientes que no existen como persona natural, pero que representan el conjunto de permisos que nosotros queremos operar sobre una base de datos. Por ejemplo, un cliente o un usuario que solamente pueda crear tablas, mientras que otro usuario solamente puede leerlas, ¿ya? Eso es necesario para empezar a dar seguridad y empezar a repartir los roles. Por eso, cuando empezamos a hablar de usuarios y clientes, no piensen como en una persona particular, piensen en este concepto de esta persona que tiene ciertas atribuciones, ¿ya?
Una base de datos, entonces, es una colección autodescriptiva de registros relacionados entre sí. Relaciones, súper importante, lo sigo diciendo. Las bases de datos por sí mismas contienen información, la información definida en su estructura. ¿Ya? Están los metadatos, que son datos que describen la estructura de los datos en la base de datos. ¿Ya? Suena extraño, pero metadatos se refiere a datos sobre los datos. ¿Qué es, por ejemplo, un metadato? La fecha en la que ingresaste un dato. Eso es un metadato. ¿Ya? Una relación es un metadato. ¿Ya? Una instrucción, las bases de datos son muy extrañas porque están como programadas sobre sí mismas, ¿ya? Una base de datos tiene una tabla de relaciones, y entonces la base de datos básicamente tiene una tabla sobre tablas, tiene una tabla de tablas, ¿ya? Tiene una tabla de atributos, tiene una tabla de relaciones, tiene una tabla de todo, ¿ya? Todas esas cosas son consideradas metadatos, ¿ya? Todas las tablas de una base de datos relacional están relacionadas entre una y otra de alguna manera, ¿ya? Cuando ustedes crean una base de datos, la idea es que no dejen tablas al aire. ¿Ya? El gestor de base de datos sirve como un intermediario entre aplicaciones y bases de datos. Gestionan y controlan las actividades de la base de datos, crean, procesan y administran la base de datos que controlan. ¿Ya? Es el controlador, el programa, el software en sí, que ustedes usan para manipular bases de datos. ¿Ya? La mayoría de las aplicaciones de bases de datos vienen en conjunto con el gestor de bases de datos, al menos que ustedes quieran hacer algún proyecto particular con muchas capas y mucha personalización, no van a encontrar o no van a usar una separación entre la aplicación y el sistema gestor de base de datos. ¿Ya? Así es como se ve una base de datos estructurada en papel, por decirlo así. ¿Ya? Si se fijan, tenemos conjuntos, un conjunto que representa los cuadrados que representan distintos objetivos. ¿Ya? El nombre de lo que está en cada color de cada uno de estos cuadrados representa el nombre de la tabla. Lo que está en paréntesis dice PK o FK. PK quiere decir primary key, FK quiere decir foreign key. Y estas flechas representan de dónde vienen o a dónde van las claves foráneas. ¿Ya? Si se fijan, también hay un tema que tiene que ver aquí con las ramitas, por decirlo así. Se ramifican, hay puntos, hay círculos. Eso es un tema de cardinalidad que no vamos a entrar en profundidad, pero tiene que ver con cómo se propagan las claves primarias a otras tablas. Propagación es como nosotros le llamamos al mandar tu clave primaria de tu tabla a otra tabla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la tabla contacto, que parece ser como una tabla central. La tabla contacto tiene un identificador de contacto, que es un número entero de 10 dígitos, que es su clave primaria. O sea, le está diciendo, tú al ver esto ya sabes que dentro de la tabla de contacto, mi atributo contact ID es un objeto, es un dato que no es nulo y que es único. Si yo quiero encontrar cualquier contacto, lo hago encontrando el identificador, el ID, el contact ID de esta tabla. ¿Ya? Y si se fijan, venimos aquí a la tabla case y aquí vuelve a aparecer el contact ID. ¿Ya? El contact ID vuelve a aparecer acá porque la clave contact ID, la primary key de la tabla contacto, se propagó al caso. Y esta tabla case se está usando para identificar algún otro concepto necesario para esta empresa y que necesita un identificador particular, y cada uno de estos identificadores particulares está relacionado con un contacto de esta tabla. Una tabla puede tener múltiples foreign key, o sea, puede traer claves foráneas de múltiples tablas, y a su vez una tabla puede esparcir su llave primaria a muchas otras tablas. Cuando hablamos de esparcir, no es que estemos tomando esta variable y la estemos mandando a la otra y la perdemos del original, es solamente una referencia. ¿Ya? Algunos gestores de base de datos, SQL Server, Oracle SQL, MySQL, DB2, SQLite, PostgreSQL, bastante común también, etc. Respecto a la instalación de bases de datos en sus computadores,
al menos que ustedes trabajen con bases de datos, ¿ya? No les recomiendo que instalen una base de datos, un gestor de base de datos en su computadora solamente con el fin de estudiar. Si el fin es estudiar, se puede hacer perfectamente con SQLite o con conceptos teóricos. El problema de instalar un gestor de base de datos en su computadora es que se arraigan a los procesos de su computador y se instalan a un nivel muy profundo. Desinstalar una base de datos de su computadora personal puede ser un proceso muy engorroso, ¿ya? Por lo tanto, al menos que ya tengan una base de datos instalada en su computadora, entonces usen esa, y si no, y quieren aprender bases de datos, entonces les recomiendo que investiguen lo que es SQLite, que es básicamente como un simulador de bases de datos, donde te crea una base de datos en un archivo de tu computadora, ¿ya? Los que viene ahora es el lenguaje SQL, el lenguaje con el que se hacen las bases de datos, con el que se trabajan las bases de datos, perdón, y se hacen también. Y esto ya lo vamos a ver en más detalle el jueves, porque vamos a trabajar con SQL. ¿Ya? Vamos a ver las instrucciones, todas las cosas que se pueden hacer con el lenguaje, y más o menos cómo funciona ya el tema de trabajar técnicamente con una base de datos. ¿Ya? También vamos a ver unos ejemplos y unos ejercicios de modelado. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí, que ya van a ser la 1. ¿Alguna duda respecto a temas de bases de datos? ¿Alguien no entiende lo que es una base de datos? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se relacionan? Aprovechen de preguntar ahora. Vamos a dejar de guardar entonces.